Queridos amigos, buenos días. En el día de hoy, y habiendo culminado la semana próxima anterior, nuestras reflexiones sobre el libro de los Salmos, en este día iniciamos con un nuevo estudio bíblico enfocado a la reflexión bíblica. Iniciamos con el libro del Cantar de los Cantares. El día de hoy haremos una breve introducción sobre este texto que es bastante particular. Tiene una serie de connotaciones bien interesantes. Vamos a descubrir, si desean acompañarme, el libro del Cantar de los Cantares. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, en este tiempo, hora y lugar, Señor. Ante ti nos encomendamos, Padre, con voces de alabanza y adoración a tu nombre, por cuanto solo tú, Señor, eres santo. Te damos gracias, Señor, por todo y por tanto. Te clamamos, Señor, por nuestras necesidades, por las necesidades del mundo, por nuestros seres amados, por nuestros adversarios y enemigos, Señor. Asimismo clamamos, Señor, tengas misericordia de nosotros, por cuanto hemos caído, Señor, y en rebeldía hemos pecado contra ti, contra el mundo, Padre. Ante ti, Señor, nos presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, clamando para que tu Santo Espíritu nos guíe en este caminar que iniciamos el día de hoy. Amén. Bueno, Cantar de los Cantares, un libro escrito por Salomón, el hijo de David, hacia el año 950 aproximadamente, antes de la era cristiana, pleno reinado del rey Salomón. Eh, el tema central de este libro es indiscutiblemente el amor en el vínculo matrimonial. Extraordinario. Ahora bien, lo que genera alguna diversidad es matrimonio entre quién y quién. Cayó el palo y majó el hombre. Ahora vamos a ver, dentro de las curiosidades de este libro, el Cantar de los Cantares, que hay cinco. Mire, cinco, cinco posibles interpretaciones entre quiénes es este matrimonio. Más que interpretaciones, son corrientes que se han ido desarrollando. Igual, eso no altera el contenido del texto. ¿Listo? Pero sí afecta su implementación en la vida del cristiano. ¿Qué más podemos decir de este libro? Es un libro que tiene 0%, 0% de profecía bíblica. Bueno, a menos de que ese matrimonio sea entre Jesucristo y su iglesia, en cuyo caso será el 100% de profecía bíblica. Pero como está escrito, tal y como está escrito, 0% de profecía bíblica. Les decía el tema de las posibles interpretaciones. Ahí la cosa es distinta. ¿Listo? Bueno, tiene una serie de particularidades, de condiciones excepcionales, este libro del Cantar de los Cantares. Una de ellas es que este Cantar de los Cantares viene
establecido desde la versión Sacra Vulgata en latín, donde se conocía como el Canticum Canticorum, que dentro del contexto latín es un superlativo del canto. Podríamos decir muy a lo paisa, este es el canto de los cantos, cantar de los cantares. O sea, este es el más de los cantos, ¿sí? Y hablábamos que era uno de, porque Salomón realmente escribió cerca de 1050 cánticos y más de 3000 poemas. Y eso no es una invención, no es una adaptación, eso está establecido en la Biblia. Si nosotros vamos allí a Uno Reyes, en el libro de Uno Reyes, capítulo 4 versículo 32, se nos describe los textos que escribió Salomón. Entonces, escribió más de 1000. Este es uno de tantos. Listo. Eh, Hay un versículo, el cual yo comparto con el autor Matthew Henry, que puede representar todo el sentido del libro Cantar de los Cantares. Comparto que ese puede ser quizás el versículo más relevante, más representativo de este texto bíblico. Y ese versículo está en el capítulo 6 y es el tercer versículo, uno, dos, tres, tercer versículo del capítulo 6, el cual, si me permiten leer, versa: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Ese es el trasfondo, ese es el importante, ese es el que le da relevancia, ese es el que resume el libro. Una declaración absolutamente contundente y taxativa que resumiría, les digo, desde mi punto de vista, el libro del Cantar de los Cantares. Es importante dentro de estas particularidades establecer que el libro de Cantar de los Cantares está compuesto por 5 rollos o megilot. Y en estos 5 rollos o megilot hay 6 canciones. Esas 6 canciones que están en estos 5 rollos megilot son el texto del Cantar de los Cantares. Enseguida vamos a ver cuáles son estas 6 canciones y vamos a ver a manera de introducción en esta primera charla sobre este texto, vamos a ver cuáles son esas interpretaciones que se pueden dar sobre este texto. Uno de los elementos más taxativos, más evidentes, más tácitos que hay en este libro es una relación entre un hombre y una mujer. Ese hombre es Salomón y esa mujer es una mujer sulamita. Una mujer que cuando Salomón se viste como pastor, se disfraza y va al campo, la ve y ella está triste. Ella está angustiada porque no está su amado. Y Salomón va en plan de conquista de esta mujer. Y cuando la mujer se da cuenta de que él es el rey Salomón, se genera allí un vínculo muy especial. Esa es la historia que básicamente se cuenta. Algunos eruditos han establecido que Salomón en esta historia representa al Señor Jesucristo y la mujer sulamita representa la iglesia de Cristo. Muy romántico el comparativo entre estos dos elementos.
pero es una de tantas interpretaciones. Y lo que realmente se exalta o se trae de allí es que Dios valora, y no solo en este texto, lo vemos a lo largo de toda la palabra, Dios valora, exalta el amor, la sensualidad entre el hombre y la mujer. Ojo, ojo, ojo. Ah, bueno, esto es oído. Ojo, ojo. Oído, oído, ojo. Dios lo valora sí y solo si es conforme a su palabra. ¿Me hago entender? Es decir, si está en legal y debida forma a la luz de la palabra. Y claramente lo establece a lo largo de toda la palabra. Es el amor entre un hombre y una mujer. ¿Listo? Entre un hombre y una mujer. Y Dios avala, exalta la relación entre este hombre y esta mujer si es conforme a la palabra de Dios. Es decir, en legal y debida forma. Y eso es muy importante exaltar. Eso nos lleva al punto de que la sexualidad y la sensualidad per se no son malas ni son pecado. Fueron dadas por Dios, pero fueron dadas para ser usadas, utilizadas y disfrutadas de una manera muy especial. Y esa manera muy especial es precisamente la que se refleja a lo largo de este libro y de muchos otros textos bíblicos. Lo veremos más adelante cuando hablemos del libro de Proverbios. Ya hablamos de Apocalipsis, ahí también está exaltado la relación. Entonces, ojo, ojo con esto, porque dentro de algunos contextos teológicos y religiosos nos han enseñado que el sexo es malo. Per se, el sexo no es malo, cuidado por Dios, Dios no hace cosas malas. Lo que es malo es la utilización de eso. ¿Me hago entender? Y es aquí donde hay que estar firmes y sólidos en no sacar el cantar de los cantares del contexto bíblico. No, el cantar de los cantares está dentro del contexto bíblico. No podemos sacar un texto de su pretexto, de su contexto, porque se vuelve pretexto. Hay que mantenerlo dentro del contexto de toda la Biblia. Entonces, el sexo y la sensualidad per se no son malos. Fueron dados por Dios para el hombre y para la mujer. Y para ser disfrutados, como Él dice que deben ser disfrutados. No como a usted le parezca, ni como la libertad de género se le impone. ¿Me hago entender? Hay o se presentan dos condiciones que podríamos llamar dificultades para abordar el libro de Cantar de los Cantares. Dos, solamente dos, y que son de sumo cuidado y manejo. La primera dificultad es que todos los referentes comparativos que tiene el libro de Cantar de los Cantares son emocionales, no son visuales, son emocionales. Por ejemplo, cuando el libro dice que los pechos de la amada son como cervatillos, usted no puede imaginar los pechos de una mujer como un par de cabritos ahí, pues eso no tiene sentido, no es visual. A lo que hace referencia es desde la emoción, los pechos de la mujer generan la ternura, la delicadeza de un par de cervatillos. Entonces ahí se presenta la primera dificultad. Todos los procesos comparativos literarios que hay en este libro son emocionales, no son visuales. Hay que empezar a tener cuidado con eso. No vamos a interpretar lo que no es y no vaya a ser lo que no interpretamos. Ojo con eso. ¿Listo? La segunda dificultad que encontramos en este libro de Cantar de los Cantares
es que no hay una hilaridad o una continuidad donde uno puede decir, ah, bueno, es que esto se empalma con esto, entonces se conecta con aquel, entonces no hay forma de hacer eso. No hay hilaridad, no hay una continuidad de la historia. ¿Me hago entender? Entonces, aquí es donde vale la pena recordar que esta clasificación en capítulos y versículos de la Biblia no es original, fue establecida para una mejor comprensión, pero fue hecha por el hombre. Entonces no podemos decir que todo el capítulo uno es el capítulo uno. No está en el capítulo uno, no. Eso se va conectando, o sea, está regado, pero no hay una hilaridad. Entonces estas dos dificultades nos llevan a tomar, por decirlo de alguna manera, este texto con guantes de seda. Mejor dicho, no se vaya a perder, no se vaya a extraviar. Con sumo cuidado hay que abordar este texto. Dificultad número uno, es un libro que tiene comparativos de tipo emocional, no visual ni físico. Y segundo, que no tiene una hilaridad. Entonces hay que tener cuidado cómo se maneja el texto. Les decía que vamos a hablar de la composición que tiene el libro de Cantar de los Cantares en los 5 rollos violetas. Esa composición tiene 6 canciones que están contenidas en los 5 rollos. ¿Listo? Le repito, no hay una hilaridad de uno con otro. La primera canción la vemos allí desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 7. Y algunos autores han dado a llamar esta primera canción Los besos del amado. Los besos del amado, qué bonito. Y la encontramos allí, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 7. La segunda canción arrancaría, obviamente, en el capítulo 2, versículo 8, la anterior hasta el versículo 7, versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 5. Segunda canción va del capítulo 2, versículo 8, al capítulo 3, versículo 5. Y es llamada por algunos autores la voz de mi amado. El primero, los besos de mi amado. El segundo, la voz de mi amado. La tercera canción es una que va desde el capítulo 3, versículo 6, el anterior terminó en el 3, versículo 5, hasta el capítulo 5, versículo 1. Esa tercera canción es llamada por algunos la carroza de Salomón. La carroza de Salomón, que va del capítulo 3, versículo 6, al capítulo 5, versículo 1. La cuarta canción que conforma el Cantar de los Cantares va del capítulo 5, versículo 2, al capítulo 6, versículo 3. Y es conocida como Mi corazón velaba. Mi corazón estaba en velo, velando. Quinta canción, el Cantar de los Cantares, va del capítulo 6, versículo 4, el anterior era hasta el capítulo 6, versículo 3. Esta quinta canción es del capítulo 6, versículo 4, al versículo 8, al capítulo 8, versículo 4. Del capítulo 6, versículo 4, al capítulo 8, versículo 4. Y la sexta y última canción, perdón, esta quinta canción es conocida como Hermosa eres tú. Y la sexta es llamada Recostada sobre el amado.
y tiene lo que resta del capítulo 8. No son sino 8 capítulos. Perdón, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Entonces aquí tienen la composición del libro de Cantar de los Cantares, donde hay 6 canciones contenidas en 5 rollos. Acabamos de anunciar cada una de ellas. Y por último, vamos a hablar un poco de 3 curiosidades. 3, ¿no? 3, 3 curiosidades que podemos detectar en el libro de Cantar de los Cantares. La primera curiosidad es que es un libro donde no se menciona a Dios. En ninguna parte está mencionado Dios, ni Yahvé, ni Jehová, ni Jesucristo. En ninguna parte del libro de Cantar de los Cantares menciona a Dios. Muy curioso. ¿Por qué? Porque es un libro de la Biblia y todos hablan de Dios. Aquí no menciona a Dios por ninguna parte. Curiosamente, tampoco se hace referencia al Cantar de los Cantares en ninguna parte del Nuevo Testamento. Que todos hablan pues en el Nuevo Testamento de los profetas y se devuelven y hay unas relaciones o unas citas cruzadas. Aquí no, ninguno habla del Cantar de los Cantares, es como ahí solito. Muy curioso, primera curiosidad. No menciona a Dios y no se hace referencia al libro en ninguna otra parte. Segunda curiosidad es, como decíamos en la parte inicial introductoria, a todas luces es un canto nupcial. Por donde lo quiera ver, es un canto nupcial. De hecho, en algunos sectores del pueblo judío, aún hoy en día se utilizan algunas de estas canciones en las celebraciones matrimoniales. Entonces eso me venga que interesante. A todas luces es un canto nupcial. Esta segunda curiosidad. Tercera curiosidad. Les decía las 5 interpretaciones. Íbamos al punto de un matrimonio entre quiénes y quiénes. Un vínculo entre quiénes y quiénes. ¿Cómo es esto? Los otros libros no dejan un compás tan abierto. Los otros libros bíblicos son supremamente exactos, precisos, taxativos. Aquí, pues, dentro de las diversas religiones y diversos sistemas teológicos se encuentran 5 posibles interpretaciones. Eso, reitero, nos lleva a que hay que coger este libro con guantes de seda. Hay que coger el texto pues como con alguna delicadeza para no extraviar. Y eso es delicado. ¿Cuáles son esas 5 interpretaciones o esas 5 posibles interpretaciones para el libro del Cantar de los Cantares? Es decir, un matrimonio entre quiénes y quiénes. Este es un vínculo entre quiénes y quiénes más. Perdón. La primera es la que tácitamente, explícitamente está contenida en el libro, la que se ve a primera vista. Y es una relación entre un hombre y una mujer. ¿Listo? Entre un hombre y una mujer. Genérico. Sí. El libro de Cantar de los Cantares establece, de acuerdo a la primera interpretación, la relación entre un hombre y una mujer. Punto. No le ponga nombres, no le ponga arandelas al proceso. La relación entre un hombre y una mujer. Interpretación número 1. La relación número 2 que se establece o que se interpreta es que el Cantar de los Cantares es un libro que plantea la relación de Dios con Israel, donde Dios es representado por el hombre o el pastor e Israel es representado por la mujer, en este caso la sulamita. ¿Listo? En la segunda interpretación. La primera, relación entre un hombre y una mujer. La segunda, una relación entre Dios y su pueblo, Israel. La tercera interpretación que se da es que es la relación entre Cristo y su iglesia.
Cristo se casa con su iglesia, identificando a Cristo como el hombre de la historia y a la iglesia como la mujer de la iglesia. Tremendo. Interpretación número 3. La cuarta interpretación es una relación tripartita. ¿Por qué? Porque es una relación entre el pastor, la mujer sulamita y Salomón. Ah, pero es que Salomón y el pastor son los mismos. Ah, ya entendí. Entonces vienen a ser dos, pero inicialmente eran tres. El pastor, que es cuando Salomón está disfrazado de pastor, y es el que seduce a la sulamita, a la mujer sulamita, y por último, cuando Salomón se deja ver como rey de Israel. ¿Listo? Esa sería la cuarta interpretación. Y en un elemento un poco más desviado, un poco más particular, la Iglesia Católica Romana ha dado a interpretar en algunos aspectos que esta relación simplemente es entre la Iglesia Católica Romana y la Virgen María. Entonces, 5 posibles interpretaciones. Número 1, la relación entre un hombre y una mujer. Número 2, la relación entre Dios e Israel. Número 3, la relación entre Jesucristo y la iglesia. Número 4, la relación entre el pastor, la mujer sulamita y Salomón. Y número 5, la menos aceptada a mi leal saber y entender, la relación entre la Iglesia Católica Romana y la Virgen María. ¿Listo? ¿Y con cuál me quedo yo? Ah, sí, pues cada uno con sus cada una. La recomendación, la apreciación es que miren el contexto bíblico y no haga interpretaciones amañadas. ¿Listo? Yo, particularmente, desde quizás un alarde de ignorancia y desconocimiento, pienso que hay una fusión entre dos interpretaciones para mí. Obviamente, indiscutiblemente, indefectiblemente la relación entre un hombre y una mujer. Y creo que ese hombre representa a Jesucristo y esa mujer representa su iglesia. Pero cada uno con sus cada uno. Esta, y muy queridos amigos, es la introducción que quería hacerles del libro de Cantar de los Cantares. Esta es la invitación a que continuemos estudiando el fascinante mundo de la Biblia. La semana próxima siguiente, si el Señor nos da vida, paciencia, salud y amor, continuaremos con el capítulo 1 del libro del Cantar de los Cantares. El Señor los guarde.